Ayer tuvimos un anticipo del tema, porque era de última hora, pero merece retomarlo un poquito y hacernos esta pregunta, ¿no es cierto? Un poco provocativa. ¿El Papa Francisco puede ser el gran salvavidas para Alberto Fernández? Es una pregunta que surge y que se actualiza, diría yo, después de que esta semana, al día siguiente del acuerdo ese que el gobierno anunció con bombos y platillos, estaba muy contento, el acuerdo con los bonistas, el demorado acuerdo por la deuda externa, al día siguiente Alberto llamó al Papa Francisco para agradecerle su ayuda en toda esta cuestión. Claro, los expertos, los economistas dicen, ¿qué puede hacer el Papa con los bonistas, con los acreedores? Que ahí se mueven intereses económicos. El Bill Metal, no hay otra cuestión. Bueno, pero en realidad el presidente creía que tenía razones para agradecerle. Y en realidad, si uno va un poquito más al fondo de la cuestión, uno ve cómo, digamos, el Papa de alguna manera ha ido ayudando en todo este proceso. Por lo pronto, cuando recibió ya hace más de un año a Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, y a su mentor, Martín Guzmán, hoy ministro de Economía, el Papa los recibió en el Vaticano porque ellos querían hacer una propuesta para la formación de una economía con rostro humano en los centros educativos católicos. Para muchos eso fue una señal, un aval, que allanó el camino para que Guzmán terminara en el Palacio de Hacienda. Después, ya en febrero, acuérdense ustedes, hubo un seminario sobre finanzas y solidaridad en el Vaticano, y allí Guzmán coincidió con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Incluso cenó casi a solas, estaba Baylis también, cenaron ambos allí, y bueno, todo eso fueron señales realmente muy fuertes. Georgieva ha venido apoyando mucho la negociación con los bonistas, más allá también del impacto que eso pueda tener. Hubo varias declaraciones del fondo, y además ahora que se inicia otra negociación muy importante con el Fondo Monetario Internacional, obviamente la actitud de Georgieva va a pesar, más allá de que tiene que atenerse al reglamento del Fondo Monetario. No debe olvidarse que Georgieva es una católica fervorosa y además muy entusiasta del Papa Francisco. Bueno, todas estas fueron cosas en las cuales detrás estaba el Papa. Hay que mencionar también las gestiones que seguramente, se descuenta, hizo el pontífice con algunos mandatarios muy importantes. Por ejemplo, la canciller de Alemania, Angela Merkel. Recordamos que Alemania es el país que tiene mayor peso, el país europeo que tiene mayor peso en el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente, hay un dato muy interesante, si se llega a concretar. Biden, el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, es católico. Si llega a ganar, hoy las encuestas le sonríen, sería el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos después de John Kennedy. Y además Biden no solo es católico, es un hombre, digamos que muy simpatizante de las ideas del Papa Francisco. Se llegó a decir que apoyaba su candidatura al papado, la candidatura de Jorge Bergoglio. Esto le daría a Bergoglio, evidentemente, una mayor llegada a los Estados Unidos, como la tenía cuando estaba Barack Obama. Hoy la relación con Trump es horrible, ¿no es cierto? Además, Trump apoya a los sectores católicos más conservadores de Estados Unidos, que no lo quieren al Papa. Todas estas son cuestiones a tener en cuenta, y perspectivas que, si se concretan, serían muy importantes del peso y de la influencia del Papa Francisco. Esto, obviamente, Alberto Fernández no lo desconoce. Y además él tiene, además de todo el problema económico del cual él debe salir, que es gravísimo, estamos frente a la peor crisis, ya se habla que es peor que la de 2001, la peor crisis de la historia argentina, agravada con este tema de la cuarentena. Además está acechado por su propia vicepresidenta. Él trata de hacer todo lo que puede por contentarla. ¿Y qué puede pasar si la tensión crece? ¿De qué lado estaría el Papa? Es una pregunta, ¿no? Yo creo que estaría del lado del presidente de la Nación. Simplemente me atengo a un dato institucional. El presidente de los argentinos es Alberto Fernández. Es muy especulativo lo mío, pero bueno, termino diciendo lo siguiente, ¿no? Está bueno esto de la ayuda del Papa. Hay que recordar que Mauricio Macri nunca le pidió ayuda al Papa. No solo que no le pidió ayuda, sino que seguía los consejos de su poderoso jefe de gabinete, Marcos Peña, y su asesor
estrella, Durán Barba, que le decían que el Papa tenía que estar lo más lejos posible de su gobierno, porque el propio Durán Barba lo decía, no aporta ni 10 votos el Papa Francisco. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Pero en el caso de Alberto Fernández, está bien, mira esta posibilidad de esta ayuda del Papa, pero también, señor presidente, usted debe ayudarse, y como decíamos antes, dejar de lado ese dislate de la reforma judicial solo para que Cristina tenga impunidad, y además realmente llamar a todos, que es lo que le está pidiendo la Iglesia y detrás está el Papa, llamar a todos para salir de este atolladero económico y social tan terrible. Hágalo, presidente, hágalo. Solo no se puede. Ya 70 años de historia argentina lo demuestran. Aprendamos la historia. La ayuda del Papa y ayudarse. Para bien claro de nuestra querida República Argentina. Gracias, Sergio. Un beso. Buen domingo, Sergio. Gracias, buen domingo. Hasta luego. Abrazo.